Estamos muy bien, buenos días de nuevo. Es un tema esto de no grabar. Casi nos comimos el repaso. Muy bien, la duda y faltó uno, Nana, ¿te acuerdas? Uno Y que la ignorancia, la el ignorancia, no entender la vacuidad, no entender que todo viene de mí. esa se llama visión correcta y tienes razón, Nana, esa es una ignorancia supina, suprema, esa es la ignorancia suprema. Seguir pensando que las cosas vienen de su propio lado. Esa es la visión incorrecta y efectivamente es la sexta. Ujú. La diferencia entre la ignorancia y la visión incorrecta del mundo. Ajá, la ignorancia, si se acuerdan, la ignorancia es el primer eslabón del ciclo del sufrimiento. ¿Se Mm, acuerdan? Es mm. es el alfarero haciendo los cacharritos de barro en el círculo de la vida del sufrimiento, es el cacharrito haciéndose, es decir, justamente meternos en problemas cometiendo karma que nos da malos resultados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde tenemos que meter el palito en la rueda para que se rompan como en la bicicleta, ¿no? Una vez, una vez se metió un palito en mi rueda y me caí como dibujito animado, ¿sí saben? Como así. No, ni siquiera, ni siquiera se fue al siguiente nivel. Mira, ¡pop! Me caí así. Así mismo es. Entonces, ojalá mis aflicciones se cayeran así todos los días, como se cae uno de la bicicleta. Pero bueno, esa visión incorrecta del mundo es la que nos mete en problemas. Creer, como dice Nana, que las cosas existen por sí mismas allá afuera, desconectadas de lo que yo pienso, digo, hago, de cómo trato a los demás, esa es la visión que nos da problemas todos los días. Muy bien, y con eso vamos a empezar. En realidad vamos a continuar. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos eh, aquí en el tema nada más para conectar? La vez pasada llegamos hasta este slide en la clase 7, en donde estábamos examinando que la predicción que se recibe después de ver la vacuidad en la sabiduría subsecuente, que se llama Yetok Yeshe, durante esa eh, sabiduría subsecuente, la persona recibe lo que se llama una predicción. Y decíamos que esa predicción también es una proyección, es decir, que el karma te obliga a poder tener el karma que traes, tus buenas semillas, hacen que tengas esa predicción, que esa predicción no viene de su propio lado. Y en ese momento también es importante recordar las tres esferas. Y dice, en el Sutra del Cortador se dice que si tú crees que eso es autoexistente, no eres un bodhisattva. Muy bien. Entonces, con eso terminamos el repasito de la clase pasada. Y hoy nos trae una reflexión acerca de qué sigue, cómo es la vida después de esa percepción directa de la vacuidad, cómo es la vida. Y fíjense, tenemos, Perdón, adelante, ¿no adelante, íbamos, no Miguel. íbamos a ver la historia del rey Kalinka? Ajá.
Ah, ok, ok, ok. Va por Esa, ahí. esa es la que vamos a escuchar ahora. Y justamente, ¿para qué nos sirve esto? Para entender bien la historia del rey Kalinga, nos sirve para entender cómo es ese proceso después de ver la vacuidad. Y es una historia un poco, ¿cómo diré?, perturbadora, cuando menos. Es una historia perturbadora la historia del rey Kalinga, porque le pasó a un bodhisattva. Entonces, vamos y creo que sí es un bodhisattva que tuvo una PDB para poder reaccionar como reaccionó ante esta situación. Entonces, el rey Kalinga era, ustedes saben que los reyes antes, o creo que todavía hay lugares en el mundo en donde hay esta clase de poder, donde existen personas que tienen esta clase de poder como tenía el rey Kalinga. Resulta que el Bodhisattva estaba meditando en un bosque y se le acercó una señora muy, eh, muy importante. Justo era una consorte del rey. Y el rey andaba por ahí de casa. El rey Kalinga estaba, eh, era un rey muy aguerrido, muy, que le gustaba mucho la guerra. Y entonces justo salió de casa y encontró a su consorte con el monje platicando. Entonces tuvo la idea de que el monje de alguna manera se había involucrado con su esposa. Entonces lo sujeta y empieza a cortarle los apéndices pequeños que son como los dedos más pequeños y luego las manos y luego los brazos y terminó cortándole todo el cuerpo, ¿verdad? Terminó haciendo pedacitos a las personas. Como comentaba, en esos reinos el rey podía hacer con la gente lo que quisiera sin pasar por procesos judiciales, ¿sí? Sin investigar siquiera qué era lo que estaba sucediendo, solo con supuestos. Entonces, resulta, cuenta la historia, que el monje, cuando el rey le estaba cortando los apéndices pequeños y más grandes de su cuerpo, dice él, no tuve ningún tipo de concepto. No tuve un concepto acerca de quien me estaba cortando los apéndices pequeños y grandes de mi cuerpo. No tuve un concepto acerca de la persona a quien estaban cortando los apéndices y tampoco tuve concepto del acto mismo de cortar. Entonces, la pregunta que surge es si le dolió o no le dolió, si sintió odio o no sintió odio y por qué eso es importante. ¿Por qué les parece que es importante reflexionar acerca de estos puntos? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, yo pienso que, bueno, si existe la realidad, o sea, le dolió, realmente es verdad que le dolió, Ujú. no podemos decir que no le dolió, pero no existe como la entendemos conceptualmente, pensando que viene de su propio lado, como la entendemos acá. Entonces, en ese sentido, no existía ni el dolor, ni el que le estaba, o sea, no es que no existía, sino que tenía la vacuidad, el que le estaba causando el daño, estaba la vacuidad del acto en sí de cortarle y la vacuidad de el bodhisattva que estaba recibiendo la transgresión, o sea, o el dolor. Entonces, en ese sentido, no.
no estaba la vacuidad, pero sí había dolor. Es importante entender cómo esos dos conceptos, como yo pienso, es como para adentrarnos un poco más en el concepto de la vacuidad de las tres esferas. Y, Exactamente, Nana, así es. ¿Alguien más que quiera opinar? A ver. y yo pienso que es cierto, no había nada allí y desde ese lugar me parece que no había odio, o sea, sí había dolor, pero no había odio, no sintió esa aflicción mental Es- de, del que lo estaba Sí. cortando. Al Bueno, complemento a Miguel, yo creo que no sintió odio porque como veía que todo venía de sí y de experiencias pasadas, entonces era como, ah, es consecuencia. O sea, no sí, está en él, sino venía de sus amigos. ujú, Ahí no hay odio. correcto. Acuérdense, quiero que observen una que era un bodhisattva. ¿Y por qué podemos saber lo que sintió? ¿Y por qué sabemos qué fue lo que sucedió y qué estaba pasando en la mente de ese bodhisattva en ese momento? Porque saben que esa es una historia, no es un cuento. ¿Sí me explico? Si nos atenemos a que la persona que comentó eso no puede mentir, ¿sí? Esa es una historia, algo que sucedió, no es un cuento solamente. Se Ujú, contó con una intención y con un conocimiento real acerca de qué estaba sucediendo en la mente del Bodhisattva, porque esta es una de las historias yakatas. Fue mm, como cuando fue contado en el sutra, ¿quién lo estaba contando? el Buda. El Buda, exactamente. Y así fue que lo contó, miren, miren, así lo contó. ¿Alguien que quiera leer cómo fue el pasaje? Y Adelante, quiero, Juana. A ver, yo leo. Adelante, adelante. Gracias. ¿Que por qué es así? Supongamos, oh Subhuti, que en ese momento hubiera venido a mi mente cualquier concepción de un yo. Entonces el pensamiento de dañar a alguien también habría venido a mi mente. La concepción de algún ser sintiente y la concepción de algún ser vivo y la concepción de persona habrían venido a mi mente. Y por eso el pensamiento de dañar a alguien también habría venido a mi mente. Ok, así fue como fue contado en el sutra. Y les quiero contar que Geshe-la cuando enseñó esto, hacía lo mismo con la gente. ¿Por qué? Porque hay eh, hay una bendición especial de escucharlo de un ser vivo. Sí. Y entonces, ahora hemos recibido lo que llamábamos un lung también. ¿Se acuerdan que les expliqué lo que era un lung? Mm, Hemos recibido también un lum de escucharlo de una persona viva, en este caso de Víctor, ¿no? Acuérdense que todo este curso es un curso muy particular, es una bendición muy particular y que lo podamos hacer libremente sin tener que escondernos, como en ciertos países, son unas semillas increíbles. Así que se pueden felicitar por tener la oportunidad, la libertad, la fortuna, ¿sí se acuerdan de las fortunas, sí? Y las oportunidades de poder recibir estas enseñanzas, de poder intercambiar estas opiniones entre nosotros. Sí, es una semilla preciosa la que nos está floreciendo. Y tal como lo comentó Miguel, efectivamente, y Nana también, efectivamente sintió dolor. El dolor fue real y él lo platica. Es nada más que en ese momento que estaba pasando por ese sufrimiento, sabía perfectamente qué era lo que estaba sucediendo. Era un bodhisattva.
dicen que durante Yetop Yeshe, esa sabiduría subsecuente, el Bodhisattva conoce cómo va a ser su muerte, ¿sí? Conoce cómo va a ser su muerte y qué es lo que va a pasar. eh, entonces, digamos que eso te prepara para ese momento, tener la sabiduría de reaccionar de manera apropiada, porque no sintió odio, ¿sí? No sintió odio porque se dio cuenta cuál era la razón que estaba provocando esa situación. Y observen que la percepción directa de la vacuidad no es un anestésico. Si se fijan, todavía sentimos dolor, todavía sentimos cosas después de tener la percepción directa de la vacuidad, ¿sí? Pero todo lo que sentimos y todo lo que experimentamos ya está teñido por la sabiduría. Y fíjense, ¿ustedes creen que solo contar historias puede hacernos reaccionar bien en ese momento? Ujú. ¿Cómo? Mientras estás siendo cortado o mientras estás experimentando dolor, contar la historia. Pues no, o sea, la realidad es que necesitas experimentar la vacuidad para que puedas Ujú, llevar tu vida efectivamente hacia la iluminación. Por eso necesitamos aplicarnos con la meditación. Por eso necesitamos aplicarnos con trabajar con estas top 6 que examinamos, que repasamos en al inicio de la clase. Tenemos que ocuparnos de ellas y ujú. no dejarlas para después. Ah, después voy a trabajar para generar mi paciencia. Mira, Bárbara, yo quiero compartir algo que es como Adelante, Nana. con relación a esto. Aquí al lado de mi casa talaron como 100 árboles para hacer un edificio y me dio muchísimo dolor, muchísimo. Vi todos los animalitos y todo y traté de practicar las tres esferas y de entender la vacuidad. Y eso me dio una calma y como una paz porque yo dije, realmente que no viene de mí en alguna otra vida debí haber hecho mucho daño a la naturaleza y a los árboles y entonces eso me dio mucha paz y como mucha claridad para poder no sentir el odio o la rabia hacia las personas que estaban propiciando ese daño, sino sentirlo como que venía de mí realmente y como tomar otras acciones, decir, puedo proteger en otro lugar o puedo proteger otros árboles y fue muy útil para mí estas enseñanzas que nos has estado recordando. Gracias, Nana, por compartir. Acuérdense que cuando nos comparten las cosas bellas que hacen, eso también se multiplica en nuestra mente. También queremos que florezcan. ¿No sería paraíso si es que los otros seres que estuvieran ahí no fueran personas que han logrado capacidades y talentos y que han sembrado buen karma, como lo que está comentando Nana, ¿sí? Entonces, si seguimos haciendo estas cosas como la que comenta Nana, vamos a verlas a las demás personas también en un paraíso búdico. Entonces, podemos siempre dedicar y apreciar lo que hacen los demás eh, y pensar en el tema de las tres esferas. Si continúo viendo personas con estos talentos, con estas capacidades, en algún momento las veré como compartiendo un paraíso búdico. ¿De acuerdo? Entonces, esta enseñanza se trata justamente o esta parte, esta historia del rey Kalinga, viene a corregir esto, y yo lo pensé muchos años,
porque fui criada en la tradición cristiana. ¿Cómo es posible que uno pueda sentir amor hacia alguien que te hace tanto daño? ¿Sí? Y en el budismo no se comenta el poner la otra mejilla para que te den el otro lado de la bofetada como nos enseñan y como siguen enseñando en el cristianismo. Yo solía pensar, alguna información ha de tener para poder reaccionar así. Sí me explico. Tiene que venir de algún lugar esta forma, esta convicción para poder reaccionar así. Y entonces, en este sistema, lo que nos enseñan es que como tú sabes de dónde viene lo que estás viviendo, no que te contaron o te contaron un cuento, sino que tú viste realmente qué es lo que ocasionó. Entonces dicen, no, pues entiendo perfecto que si sigo comportándome de esa manera que dio esto como resultado, lo único que va a suceder es que esto va a crecer y voy a seguir experimentando sufrimiento. Y en ese sentido, el Buda nos advierte que sí va a haber dolor, pero va a ser como resultado de lo que tenemos almacenado. Y eso lo vamos a seguir platicando en un momento más. Ahora, lo que quisiera invitarles es a ver de qué manera práctica esto puede aplicarse en la vida. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta información? Por ahora, a lo mejor uso truquitos, Mm. ¿sí? A lo mejor uso el truquito de son mis reyes Kalinga que se están quejando. Uno está ahí realmente y el otro es fabricado por mí, ¿verdad? Uno es el que yo creo que está ahí de su propio lado. Esta es la historia de los dos maridos en la cocina. Entonces, ¿dónde puedo aplicar la historia del rey Kalinga? Con mi jefe que me grita, con el compañero de trabajo que a lo mejor no me ayuda, con el marido que de repente me reclama cosas, ¿no? Y puedo empezar a usar truquitos, ¿verdad? Lo que dice también Geshe Michael es que los truquitos son limitados, ¿sí? No nos sirven por completo, así que procura poner en tu vida las actividades que te lleven a la PDB. Prioriza para que cuando tengas experiencias puedas realmente reaccionar de manera que sea conducente a tus metas, ¿sí? Que eso que tú haces cuando te suceden esas experiencias, a lo mejor dejas de sentir irritación, dejas de perder la paciencia en el segundo minuto. Pero ese minuto en el que recordaste del rey Kalinga, el recordaste las esferas, dedícalo de volada a la próxima vez alcanzar 2 minutos, la siguiente 3, y así hasta que logremos trabajar con la paciencia. Ese es una repartija en la que yo llegué tarde. Yo le decía a mi hijo, ya sabes, adelante, Marco. No, es que estaba recordando que en una de las clases de Geshe decía que si no te pasaban como que cosas así, o sea, pero los momentos eran o sea, eran semillas que florecían y eran momentos de purificación. Claro, ese es usar los problemas como oportunidades. ¿Verdad que sí? Usemos los problemas como oportunidades para trabajar aquello que nos falta. Y ella la dice
No se trata de no reaccionar. Se trata, al principio a lo mejor empezamos a usar trucos para que nuestro corazón se asiente, como o acordarnos del rey Kalinga o pensar que son dos niños en berrinche y actuar como una madre, actuar como una madre madura, ¿no? Cuando suceden estas cosas. Pero sí ir viendo de qué manera podemos ir respondiendo cuando tenemos la oportunidad de trabajar cuando nos tocan los botones, ¿sí? A veces en la casa, en el hogar, a veces en el trabajo, a veces cuando estamos apurados, queremos pagar algo, tenemos que irnos. Por suerte ahora cada vez más hay cosas que uno hace en línea, ¿verdad? Pero se imaginan antes en la cola de Telmex, a mí todavía me tocó hacer cola en Telmex. Telmex era la única de empresa de telefonía. Y cuando eran los días, cerca de los días de pago, eran unas colas que salían hasta la otra cuadra. No sé si a ti te tocó eso, Marco. Creo que por la generación ya no te habrá tocado las colas en Telmex. Y así, para pagar servicios, eran unas cosas que tú decías, tenías que dedicar toda la mañana nomás para pagar tus facturas. Entonces, como tenían la luz, el teléfono, el agua, pues eran media mañana por cada uno, ¿no? Entonces, son las oportunidades de trabajar y, por supuesto, si uno puede detener a las personas que nos hacen daño, es una buena oportunidad también de sembrar buenas semillas. Y antes de seguir abundando en eso, me gustaría tocar la última pregunta de tarea, que es la vacuidad de la mente de un arhat. La última pregunta de esta clase es acerca de cómo es la mente de un arhat. ¿Qué era un arhat? ¿Se acuerdan de lo que era un arhat, muchachos? Quien ya trascendió sus aflicciones mentales. Ajá. Es correcto, es aquel que ha derrotado por completo a todas y cada una de sus aflicciones mentales. Y es un bodhisattva generalmente de octavo nivel. Mm. Entonces, es maravilloso. Justamente Geshe-la enseñó desde la tierra al cielo. Es una clase que él impartió en donde enseñó las metáforas, las comparaciones que se hacen de cómo es la mente de un arhat. Y es maravilloso, porque dice, por ejemplo, la primera es como la tierra fértil, es como el oro, es como el fuego, y así nos va diciendo metáforas preciosas acerca de qué es lo que se logra en cada una. Y esta en particular es referida a que el Arhat, debido a las semillas que ha acumulado, debido a que se ha deshecho de lo que no le ayuda, que son extremadamente perjudiciales todas las aflicciones mentales. Y como decía Marco el otro día, son 84.000. No son solamente las seis. No son solamente las seis que eran los líderes de la pandilla. Son las otras 22 y las siguientes, así hasta deshacerse de 84.000 aflicciones mentales sutiles. ¿Verdad? Entonces no es poca cosa lo que un arhat ha logrado, pero eso no implica que no tenga pensamientos. Su mente escucha pensamientos en su mente, pero debido al karma, debido a la forma en que organiza sus emociones, entonces ya no reacciona como lo haríamos nosotros, ¿verdad?
eh, no lo organiza respondiendo de una manera que no le ayuda a lograr sus metas, que para mí eso es lo más importante, ¿sí? Que está tan, ah, sus mismas semillas mentales le obligan a ver el, el- las emociones totalmente controladas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y esa es la mente de un Arhat. Y dice, Chuni Lama nos dice que en algún momento vamos a llegar a entender cómo, a pesar de que los resultados proceden de causas, esos tampoco lo hacen por existencia propia, ¿sí? Y fíjense bien, una semilla siempre da resultados. Sí, siempre. Siempre que se siembra, florece. Es una de las leyes. Es correcto lo que dice, si se llega a sembrar y encuentra las condiciones apropiadas, entonces florece. ¿Sí? Si nosotros le sacamos a la semilla, las metemos en condiciones que no pueden brotar, entonces ya no se van a presentar. Y de hecho, Ariana Nagarjuna dice, ¿en qué parte la semilla se toca con el árbol? Porque cuando la semilla está, no hay árbol. Y cuando el árbol está, la semilla se ha ido. Y nunca hay un momento en la que se encuentra. Ese momento de pasar de ser semilla a árbol también es una, ¿qué? Proyección. Proyección. También es una proyección. Y por eso dice Chuni Lama, en ese momento vas a comprender por fin que la filosofía del camino medio describe que a pesar de que las cosas están vacías de una existencia natural, pueden seguir trabajando y funcionando correctamente como lo hacen. Pero ahí la interfase, decía un compañero de trabajo, el problema es la interfase entre la silla y el teclado. La interfase entre la silla y el teclado son mis manitas. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Entonces, la interfase entre la causa y el resultado, ¿quién va a ser? Mi mente, ¿verdad? Ujú. Por eso, aunque no proceden de ellas por naturaleza propia, las cosas que nosotros hacemos es algo que nos regresa. Y es porque si solo plantas una semilla, pero nunca más tú pones condiciones para que florezcan, nunca más tienes aflicciones mentales, no va a haber condición para que florezca, ¿sí? Entonces, va a seguir habiendo dolor físico, claro, pero si ya no hay odio con que se pegue, esa semilla se va a acabar ahí. ¿Sí se fijan? Por eso se va a acabar, porque ya no está lo que la sostiene. Es una semilla que ya no es regada, que ya no es cuidada, que ya no puede producir ningún resultado. De otra manera, se imaginan, no podríamos ocuparnos de todas y cada una de las semillas sembradas por eones. Tenemos que cortar de raíz Mar Mahata nuestras aflicciones mentales. Y eso nos lleva mucho más rápido a obtener los resultados que sí queremos. ¿De acuerdo? Entonces, esto no tiene que ver
esto no tiene que ver con cosas místicas solamente, ¿sí? No tiene que ver con cosas que reinos imaginarios, ¿sí? Son cosas prácticas que podemos utilizar en nuestra vida diaria, ¿sí? No se trata de, ahora sí que, tener la capacidad de dar de comer a todos los no sé cuántos billones de personas ya somos de una vez. Si por ahí pasaran la eliminación de la pobreza, probablemente no tendríamos oportunidad. Pero Geshe-la nos dice, si les das papas fritas a los pajaritos con la idea de las tres esferas, estás sembrando semillas poderosas. Él solía contar que compraba papas fritas y salía a darle a los de McDonald's y salía a darle a los pajaritos. Lo que podemos practicar es no poner, dice Geshe-la, la otra mejilla. No, no se trata de poner la otra mejilla si no tienes la capacidad de hacerlo. Si tienes la capacidad, adelante. ¿Sí me explico? Mm. Si tienes la capacidad, adelante. Pero no puedes dejar que te maltraten ni a ti ni a los demás, pero sin aflicciones mentales en tu mente, no con enojo, no con enojo. La Ahí nat- es mejor adelante, ir. No, adelante. que decía que allí es mejor, si no tienes la capacidad, mejor retírate. Es correcto, es correcto. Fíjense, hay mucha gente que se ha muerto por proteger su billetera. Hay mucha Mm, gente que se ha muerto por no dejar que le saquen un abrigo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Mejor mm, que se lleven un abrigo que hacerte daño a ti o hacerte daño o hacerle daño a alguien más. claro. ¿Sí? A veces es una reacción que es como intuitiva, inmediata, que no nos ayuda. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que lo hacemos por beneficio, por obtener algún beneficio propio, no por compasión. Y entonces, si es que tienes suficiente compasión en tu corazón, es porque llevas millones de años siendo bodhisattva y sabes perfecto a dónde conduce eso, ¿sí? Sabes perfecto a dónde conduce eso y lo que haces tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Y hay un voto de Bodhisattva que dice, no aplicar la corrección es una mala semilla. Si hay que hacerlo, hay que faltar a una regla por compasión, hay que hacer, ¿sí? Pero si eres lo suficientemente consciente de tu corazón en ese momento. Es como decirle a la criatura, agarrarle el brazo a la criatura y jalarlo hacia atrás para que no cruce la calle, ¿no? Entonces, prefiero jalarle, aplicarle un tirón que se me cruce la calle y lo atropelle un carro. A ese tipo de acciones se refiere. Y yo recuerdo que Geshe-la nos dio un tip para eso. Cuando vas a corregir a alguien, piensa que es tu madre anciana que por miedo te está amenazando con un cuchillo porque entraste a su casa de noche y no te ve, porque tu madre anciana ya no ve bien, y te sale con un cuchillo, con el mismo amor a la que vas a detener a tu madre anciana que no ve, que te amenaza con un cuchillo, para que
cualquier cosa violenta que puedas hacer hacia ella sea con el mismo amor, ¿sí? Recuerda que cuando vas a detener a alguien de hacer algo malo, es tu madre anciana semiciega que te amenaza con un cuchillo. Y entonces no solo vas a plantar una buena semilla, perdón, no solo vas a impedir que se plante una mala semilla, también vas a plantar una buena semilla infinitamente buena, ¿de acuerdo? Porque vas a detener a alguien que va a hacer, que va a cometer daño, pero con amor y con compasión en tu corazón, ¿verdad? Entonces, con la motivación correcta y el motivación y el entendimiento correcto, planto una semilla infinitamente buena, ¿sí? Y este es, no sé si tengan alguna duda, este es el final de la clase 7. A ver, ok. La meditación de la clase 7 es 15 minutos al día, hacer los preliminares y luego meditar sobre la lección del rey Kalinga y cómo se podría aplicar a tu propio día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, pues muchas gracias. A mí me gustaría que pensaran un ratito acerca de alguna situación en su vida en donde puedan usar estos truquitos y se preparen. Es como cuando vas a tener un encuentro con alguien que te dispara emociones, aflicciones negativas. La que sea, puede ser de enojo, puede ser de preocupación, puede ser... yo cada vez que veo a mi hijo, el que tuvo un problemita de salud, me perturba con la ansiedad de que le pase lo mismo. ¿Sí me explico? Y sabemos que son semillas, entonces tengo que trabajar en mi mente de esa ansiedad que siento cuando le veo, ¿sí? Mm. En lugar de sentir, empezar a sentir ansiedad porque le pase algo malo otra vez, pensar en qué semilla de salud puedo plantar para verle a él que sea con prosperidad y salud, ¿no? Entonces, así también busquen en su día a día qué es lo que pueden sembrar para balancear eso que les va a surgir cuando estén en esa situación. Sí, Jenny, a tus órdenes. Yo quería compartir que en estos días mis papás están acá, entonces yo vivo sola y están de visita, y entonces lo que me ha pasado gracias a este curso STATE específicamente es como dos cosas. Uno, cuando ellos tienen, claro, les tienen miedo a muchas cosas, tienen mucha aflicción mental, pues lo chévere es que ahora, de verdad, me ha pasado ayer, porque ayer llegaron, pero para mí fue como si fuera una semana ayer, porque era viéndolos, sus aflicciones mentales, ¿no? Y viendo, ah, mira, esta es aflicción mental. Claro, esto no, es como sus aflicciones mentales, ¿de dónde vendrán, no? En sus vidas. Y después viéndolas y diciendo, wow, y ellos vienen de mí también. Entonces, como acordándome, como de todos sus conflictos, todas las cosas, como viéndola, y yo veía como con vacuidad ayer cuando estaba almorzando con ellos y yo los miraba y yo me desconectaba de lo que me decían pensando todo. Y como, era como una película, ¿no? Como veía como el subtexto, y después también algo que me ha regalado de este curso 6 porque que después de hacer todos estos 5 cursos, como que hasta ahora por fin como que algo está entrando y es en la vida real. Y después me puse a pensar que la posibilidad de ver esto también es por esas incontables vidas que tal vez he estado cerca de estas enseñanzas.
para mí eso, mi maestra Paulo dijo en algún momento, me lo dijo, tal vez es que has estado cerca de estas enseñanzas hace en otras vidas, hace rato, y como que eso me cayó perfecto y dije, sí, pero yo he estado cerquita, esto de hace 10 años estuve en Dharamsala, estuve en o sea, estuve con monjes tibetanos muy cerquita, y ahora que veo esto, digo, uf, también gracias a esto puedo ir un poquito más tranquila ahora porque me acuerdo que, así como lo otro, también todos nosotros tenemos tal vez vidas pasadas donde hemos intentado, como, o hemos aprendido un poquito o intentado comprender estas enseñanzas. Entonces ha sido deliciosísimo, de verdad ha sido retador, pero también ha sido delicioso como ver esto. Quería compartirlo. Gracias, Jenny. Y por cierto, ella es la Jenny Galvis de las lecturas. Así que Quiero le pueden, aprovechar para agradecerte. le pueden agradecer los audios de los cursos, de todos los cursos anteriores. Los audios que ustedes tienen es la voz de Jenny. ¿Sí? Muchas gracias, Jenny. Muchas De verdad. gracias, saludos. Sí, Marco. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Bueno, Va estaba recordando algo sobre esas reacciones, o sea, al, al imbuirnos de esta sabiduría. Bueno, al menos en mi caso es como esa paciencia, ¿no? Ya no ver como la, el discurso de otros, digamos, tener esa paciencia para escuchar, o sea, de reflexionar y así poder ayudar incluso más, ¿no? Es decir, cuál es esa aflicción realmente que nos causa ahí la punzada, ¿no? Entonces, al tener, pues, vamos calibrando esa respuesta, ¿no? Escuchar con más atención. Gracias, Marco. Gracias, muchachos, por compartir. Acuérdense que compartir es repartir semillas, buenas semillas, y que todos podamos encontrar en nuestro camino personas que nos ayuden a ver los truquitos. Esa es la señal de que les tengo que dar recreo. Entonces nos vemos en 5 minutos. Nos vemos en 5 minutos para seguir compartiendo y seguir aprendiendo este curso que es maravilloso. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos enseguida de nuevo. Vamos entonces a adentrarnos en la clase 8. ¡Oh! Así acabamos. ¿Se imaginan? Ya estamos otra vez llegando al 80% del curso 6. Es rapidísimo. Mm. Entonces, ¿de qué platicaremos en la clase 8? En la clase 8 lo que platicamos es acerca de los paraísos búdicos y cómo es que esos paraísos existen. Así que, a ver, aquí tengo algo que escribió Marco. Dice, al pensar con la sabiduría de que cada experiencia que tenemos viene de nosotros, la podemos aplicar a cada una de las aflicciones, como les decía en el caso de la paciencia. Entonces, aquí Marco nos está haciendo favor de repasar las 3 esferas en el acto de la paciencia. Dice, lo que escucho hiriente viene de mí por lastimar a otros con mi lenguaje. Y a la vez, esa persona está forzada a experimentar su karma
al igual que yo. Esa parte, esa última parte de experimentar su karma igual que yo, esa en ese momento no lo, ¿cómo se dice? Ah, dejen atrás esa idea de que la persona que les trae ese momento o esa experiencia tenga que recibir algún karma o mal resultado en retorno. Y les voy a decir por qué. Véanlos como los carteros que les traen su cuenta de banco. El cartero no tiene que hacer ningún esfuerzo para pagar por lo que ustedes han gastado. ¿Se fijan? El cartero no adquiere ninguna deuda. Fíjense, el cartero no adquiere ninguna deuda por entregarles a ustedes. Al contrario, al cartero le pagan por eso. Entonces, encuentren ustedes siempre al cartero en la persona que les traen sus cuentas de banco. Dejen de verlos como personas autoexistentes. Sí. Piensen, como lo comentó Marco en su momento, que son personas que les están dando la oportunidad de trabajar sus propias aflicciones mentales. Y traten de pensar acerca de ellas como Budas, porque no se van a equivocar. ¿Saben por qué no se van a equivocar? Porque el 100% de esa persona que les trae malas experiencias es astilla de diamante. ¿Sí me explico? Esos son los truquitos que decíamos. Esos son los truquitos que decíamos, muchachos. Am, piensen en estas personas como es nada más mi rey Kalinga, no necesito hacer un concepto de esta persona, es un cartero, a él le pagan por eso, es una buena semilla que está sembrando, no va a tener malas semillas por traerme esta experiencia para mí. Esa es una forma de verlas como dicen los que están en el camino rápido. Entonces, hasta que entremos al camino rápido, podemos ver a estas personas de esa manera. No son autoexistentes, ni las personas, ni las situaciones, ni las cosas que nos entregan. Entonces, podemos dedicar esa, como bien lo dice a seguir Marco, podemos dedicar esas semillas a que también tienen vacuidad y al verlas así, estamos sembrando la oportunidad de tener verdaderamente las experiencias. Y todas, dice Marco en el punto 3, todas las experiencias al tener una naturaleza vacía las podemos transformar. Asimismo es. ¿Y a qué las queremos transformar? Ese es el punto de la clase de hoy. ¿Sí? El, dice el Buda en esta clase, los paraísos que construimos ni siquiera están ahí. Entonces, aquí quedó el repaso de la clase, de las clases anteriores. Como las acabamos de ver ahorita, tenemos que es un destructor del enemigo y cuando se alcanza ese estado, cuáles son las aflicciones mentales, las 6 principales que podemos trabajar, la vacuidad del acto de predicción, el rey Kalinga y las fechas de Jetson Kappa. Esas son las cosas que queremos, que queremos recordar. Y en esta clase vamos a empezar con el párrafo del conquistador refiriéndose a los paraísos. ¿Quién quisiera leer?
Si Yo quieres, yo leo. leo. Ah, sigue, Miguel. Bueno, a ver. El cortador de diamantes, el conquistador dijo, supongamos, oh Subhuti, que algún bodhisattva dijera, estoy trabajando para provocar paraísos. Esto no se diría en verdad. ¿Por qué es así? Porque aquellos que se han ido han declarado que estas tierras que se ponen allí ni siquiera existen, y por eso los llamamos paraísos. Fíjense, eh, aquí lo que está haciendo, y por eso lo repite dos veces, estos paraísos ni siquiera existen. Ujú. Y lo repite dos veces para que nosotros tomemos conciencia. Uno, de que los paraísos no son autoexistentes. Pero el hecho que no sean autoexistentes, que no tengan como esta sustancia de su propio lado, estos elementos físicos que son tan apreciados por la gente de la Vidharma, por los detallistas, estas cosas tangibles que los detallistas insisten en que sí están ahí. Y fíjense, inclusive hasta la escuela independiente del camino hasta la escuela suatántrica, que es la cuarta escuela, sigue diciendo que hay partes ahí, ¿sí? ¿Sí? Esa es la diferencia con los prasanguicas. Ahí es donde nosotros empezamos a diferir de la sustancia tangible del universo. Y eso es lo que te hace prasanguicas. Entonces, ¿por qué insiste el Buda en este punto? Es porque tenemos que soltar esta necesidad de lo tangible externo que hace que nos caigamos de un lado del precipicio, ¿sí? Y también del otro extremo, que es pensar que porque las cosas no tienen un tangible externo, pudieran no existir de manera que funcionen. ¿Sí me explico? Es que, ¿por qué traemos de nueva cuenta? Hemos examinado las, eh, la autoexistencia desde que empezamos con este curso, ¿sí? Y todavía hace un momento estábamos cuestionando la predicción, la experiencia de la PDV está vacía. Llegar al camino del ver está vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un resultado. La PDV, la percepción directa de la vacuidad no es, la vacuidad en sí misma es suprema, no es causada. ¿Se fijan? La vacuidad no es causada, ¿sí? Es algo no cambiante. Todo es 100% vacuidad y así ha sido siempre. Ahora, la vacuidad de cada objeto aparece y desaparece. Por eso es esa meditación de los 4 espacios. ¿Se acuerdan? Mi cuerpo ocupa un lugar en el espacio, pero ese lugar que ocupa en el espacio es no cambiante. ¿Por qué?
porque no es afectado por mi cuerpo. Sencillamente es ocupado por mi cuerpo. Pero no hay ninguna diferencia entre el espacio que ocupa mi cuerpo en este momento que el espacio que no ocupa mi cuerpo en la misma habitación. No es afectado. ¿Se fijan? Entonces, ese 100% de ausencia, algo que no hay, sigue siendo ausente 100%, ¿sí? Y hemos estado examinando tanto la vacuidad de la mente de un arhat, ¿sí? Es 100% ausente de venir de su propio lado. Y ahora vamos a examinar la vacuidad de los paraísos. Sí es posible experimentar paraísos búdicos. Sí es posible experimentarse como un Buda. Sí es posible experimentar la predicción. Sí es posible llegar a tener la mente de un arhat, pero es debido a que hemos llegado a cierto, fíjense, hemos dejado, lo voy a decir en inglés porque en español sugiere otra cosa. Debemos dejar el KK, karma y kleshas. Debemos dejar karma y klesha y cambiarlos por los Munlan y Gewas. ¿Qué es el Munlan? ¿Qué es el Munlan? ¿Ustedes se acuerdan cuál es el Munlan? ¿No? El Munlan es el nombre de la oración que hacemos al empezar cada clase. ¿Sí? Aquí está la gran tierra, colmada de olor a incienso, cubierta de un manto de flores, la gran montaña, los cuatro continentes, adornados con la joya del sol y la luna. Ese es el Munlan. ¿Sí? Y el Gewa es cuando terminamos la clase, decimos Gewa di Kewo kun sunan yeshe sok sok shin. Es la dedicación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar atrás? Tenemos que dejar las aflicciones mentales y tenemos que dejar el mal karma y cultivar paraísos. Y dice el Buda, no, pero cualquiera que diga que estoy provocando los paraísos está diciendo algo que no es técnicamente correcto. Está diciendo que es algo que no es técnicamente correcto. ¿Por qué? ¿Por qué no es técnicamente correcto? Porque lo que vamos a provocar no existe de su propio lado, pero sí funciona, sí funciona. Y dice, esas tierras que se ponen allí ni siquiera existen, no existen así, existen así. ¿De acuerdo? Entonces, el cortador de diamantes te está invitando a que tú pienses que no es que te vas a un paraíso. Lo que sucede es que dejas atrás el que lo que ves sea un infierno. Y hay muchas cosas en nuestro mundo que parece que sí es un infierno. ¿Y saben por qué es importante? ¿Saben por qué es importante? Porque pensar así resulta que en el cortador del diamante, al final, avanzando, te dice vas a sufrir. Y eso a mucha gente le puede causar mucho miedo.
y decir, no, 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 no quiero aprender este sistema, porque este sistema me va a hacer sufrir. ¿Se fijan? Este sistema me va a hacer sufrir. Es una advertencia. Todo el que lee esto, el que abre, el que dice, el que va a sufrir. Pero yo nomás les invito a pensar, los que llegamos a esta eh, enseñanza tenemos ese warning, porque justamente no va a impedir exactamente que nos sigamos encontrando con Reyes Kalinga. ¿Sí? Vamos a continuar experimentando cosas que hemos sembrado. Pero ¿a ustedes les parece que siguiendo por el otro camino va a ser menos sufrimiento? Claro que no. Ese es el interminable, ¿sí? De hecho, al principio en el curso 1 dice, ¿no te imaginas las montañas de cadáveres y huesos que son tus vidas anteriores? ¿No te imaginas la cantidad de fuego en el infierno que has sufrido? No caben las lavas de todos los volcanes de la tierra para considerar lo que has pasado y lo que seguirás pasando si es que no te pones a trabajar. No sé si ven la foto de abajo, ¿sí? ¿Ustedes saben de qué es eso? Es la cárcel en El Salvador, ¿no? De los maras. Así es. Yo la verdad me los encontré buscando pandilleros. Como Geshe la enseñó, eh, como Geshe la enseñó que nuestras aflicciones mentales eran pandilleros, lo puse en internet y me encontré con esto y dije, no, no, no. Esta frase viene a cuento. ¿Cómo pudo ser? Dice que hay como 79,000 de ellos. Y dice que muchos, o sea, lo encontré ayer, que tienen condenas de 400 a 1,300 años. Y son adolescentes. Ellos son un resultado. Ellos son un resultado del desamor. ¿Sí? Y haz de cuenta, podemos pensar que de su propio lado están ahí. Pero es como dice Jenny, un resultado de mi desamor también. No sé en qué vida, no sé cuánto hace, pero es un resultado también, porque los vemos. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar la forma en la que los vemos. Son parte de nuestras 84,000. Si nosotros pensamos que están lejos porque no vivimos en en El Salvador, si pensamos que son diferentes a los pandilleros que hay en nuestra ciudad, si pensamos que es otro mundo, seguimos confundidos, inclusive los pensamientos sutiles de desamor se multiplican y podemos empezar a pensar que también esas sutilezas que tenemos dan resultados que no queremos. Podemos, yo siento que para mí esto es es una bofetada a mi arrogancia. Sí, sí me explico.
por ellos tenemos que trabajar también, por todos y cada uno de ellos. Y nuestro paraíso está hecho de trabajar con lo que causa esto. No es una cosa esotérica lo que queremos lograr. Y tenemos que dejar de ver que los paraísos son cosas que cuando muramos nos vamos a ver si lo logramos o no. No es así. En la medida en que que nos ocupemos realmente es que vamos a encontrarnos con paraísos. No se puede llegar a ninguno si es que no entendemos esta parte. Los paraísos no son lugares, son estados mentales. Son estados mentales con los que nos despertamos, con los que nos sentamos dentro en el tapete y con los que nos levantamos del tapete y continuamos nuestro día. Son nuestros estados mentales. Si todo el día me peleo con la mosca que me molesta y no me importa perseguirla con un matamoscas, es un estado mental irritable que solo se multiplica y que solo tiene resultados que luego no me gustan. La tierra pura no aparece después de que pase al otro mundo. Aparece cuando cambias aquí adentro, cuando trabajas contigo. Por eso, estas personas no son ajenas a nosotros. Estas personas son las que nos pueden impulsar a cambiar la forma en que conservamos, en que hacemos que nuestra mente permanezca. Y bueno, ahora viene una descripción muy bonita de Lord Maitreya. Dice, está difícil que un humano entienda lo que es la iluminación. Y está difícil explicarlo. Pero dice Lord Maitreya que lo va a intentar. ¿Quién es Maitreya? El Buda del futuro. El Buda del futuro en las enseñanzas abiertas. ¿De acuerdo? Entonces, él describe en qué forma el Bodhisattva alcanza la iluminación. Y yo nomás digo, si él puede describir cómo es que el Bodhisattva alcanza la iluminación, que probablemente haya pasado. Que probablemente haya pasado si puede describir. Si yo puedo describir algo eh, precisamente qué pudo haber sucedido, Pues que tú lo experimentaste, seguramente. Ella lo experimentó. que ya lo experimentaste. Pero bueno, ese es un supuesto, ¿verdad? Que podemos aplicar acá con lógica. Y dice Lord Maitreya que cualquiera que llegue a este punto va a experimentar, va a tener estas experiencias. Entonces, la iluminación que describe Maitreya dice que hay 6 cosas diferentes que suceden en el mismo instante para él o para cualquier otro ser, ¿sí? Entonces nos va a empezar a describir qué es lo que pasa en el momento de la iluminación. Y dice, lo primero que sucede es que llegas a Okmin o a Kanishta, que significa
el paraíso. Es un paraíso, dice, bajo ningún otro. ¿Qué quiere decir que sea bajo ningún otro? Era el más alto. Es correcto, es correcto. Exactamente, que es el más elevado de todos los paraísos que existen. Entonces llegas a un lugar en donde no hay otro encima de este paraíso. Este es el más elevado de todos los paraísos. Ahí llegas. Pero cada Buda tiene su Ogmin, ¿sí? No es el Ogmin de todos los Budas, es ¿por qué será que el Ogmin de cada Buda es diferente? Porque viene de mí, o sea, viene de cada Buda y cada Buda tiene su vacuidad y la vacuidad de su paraíso. Es correcto, justamente porque tu paraíso también está vacío. Es decir, no es que, o sea, todos los Budas tienen la misma mente. ¿Por qué todos los Budas eh, podemos decir que el contenido de su mente es el mismo? ¿Por qué podemos decir eso? Mm, Es una mente vacía, porque es un... Es una mente vacía, pero ¿por qué piensa en una capacidad que el Buda tiene? A eso me estoy refiriendo. que es omnisciente, ya han alcanzado la omnisciencia. Claro, muy bien, Nana. Resulta que como conoce todas las cosas, a fuerzas, si cada Buda conoce absolutamente todas las cosas, vuelvo otra vez a subrayar todas las cosas, es omnisciente, de manera que puede conocer lo que está en la mente del otro Buda también, lógicamente, porque todos conocen todas las cosas, conocen lo que hay en la mente de ese Buda también, ¿sí o no? Todas las cosas, todo lo que existe en la realidad engañosa y en la realidad suprema. ¿Sí se fijan? Entonces, la omnisciencia hace que todos los Budas conozcan todas las cosas, pero eso no implica que sea una masa no diferenciada. ¿Sí me explico? No quiere decir de que los Budas desaparezcan y por eso dicen que vas a tener el cuerpo y la forma de Buda que más te guste. ¿Sí me explico? A mí me encanta la historia de Tara Verde. Me encanta la historia de Tara Verde. Ella quería iluminarse como mujer. Ella quería ser un Buda femenino. Quería permanecer con las características femeninas. Igual la consorte de Padmasambhava. Me cuesta un poco, era Yogsan, me cuesta pronunciar su nombre. ¿Cómo era? Geshe Yogsan, algo así. El nombre tibetano de la pareja de Padmasambhava. Ella quería iluminarse como mujer, no quería, porque ya sabemos que estas energías son intercambiables. Entonces, eh, la experiencia que llega a cada ser es la que quiere, pues si no vas a obtener lo que te gusta, es como, no es lógico que no seas o no llegues a obtener la forma que te gusta en el paraíso. Entonces, el, lo que hace que funcione diferentes ovnis es que el karma se experimenta o el gewa se experimenta individualmente. La colección de mérito se experimenta individualmente. Entonces, lo primero que ocurre es que percibes la cantidad total de las cosas.
refiriéndose a todos los objetos de la realidad deceptoria en los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Esa es el contenido de la mente de todos los Budas, es el de la cantidad total de las cosas en la realidad deceptoria. Y ellos no experimentan el tiempo como secuencial como nosotros lo experimentamos. Eso es lo que describe Lord Maitreya de cómo se experimenta la iluminación, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo primero que ocurre. Lo segundo que ocurre, dice, es el final absoluto. ¿Pero a qué se refiere con el final absoluto? A que ya se ha puesto fin al envejecimiento y la muerte. Entonces, esta palabra se refiere a que el Buda experimenta la vacuidad misma, ¿sí? La ausencia de autoexistencia. Tenemos que siempre tener presente que la vacuidad lo que implica es lo que no hay ahí, lo que no está ahí. Eso es, está vacío de autoexistencia. Luego, el cuerpo de Dharma. Se logra el cuerpo de Dharma refiriéndose a la vacuidad de los otros tres cuerpos del Buda. ¿Cuáles son los otros tres cuerpos del Buda? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Sí, los físicos que son el Rupakaya y el Sambhogakaya. Y está el de Svabakaya, Swa, va, Svaba- Swa, va, bueno, va, kai. exacto. Les cuento un truquito para pronunciar ese nombre, es que la V en sánscrito no existe, es una U. Ah, Svabakaya. Ajá. Suavabacaya. Ajá. El Siempre que otro tú es, veas una la V de vaca, es mm, la V de vaca, la V labial es, ¿sí, verdad? Es la V, la V, esa no existe, se pronuncia como U, ¿sí? el otro es el Jnana Dharmakaya, Es correcto, que es la la sabi, sabiduría. la sabiduría del Buda. O sea, se refiere a la Sí, sí. la omnisciencia. Es correcto. Entonces, hay dos dharmakayas, ¿sí? Una es justamente el cuerpo de Dharma, que es el cuerpo de esencia, la naturaleza vacía del cuerpo de los otros tres cuerpos del Buda. Ese es el cuerpo de Dharma. Y la Jnana Dharmakaya, que es la omnisciencia, el hecho de que conoce todas las cosas del pasado, presente y futuro eh, como si fueran percepciones válidas. Y luego tenemos el que alcanza la iluminación hacia todos los objetos. Aquí se refiere a la percepción de la realidad última de todas las cosas existentes. Entonces, él sabe perfecto que es cada cosa del universo y que cada cosa del universo está perfectamente vacía de autoexistencia, ¿sí? El número 5 es su cuerpo de paraíso. ¿Cómo se llamaba su cuerpo de paraíso? Sambhogakaya. Sambhogakaya. Entonces dejas estacionado en Ogmin ese cuerpo. ¿Sí? Entonces ese cuerpo de paraíso ya se queda estacionado ahí con la forma que a él le gusta que sea, ¿de acuerdo? Y también
en ese mismo momento se experimentan todas las emanaciones infinitas, es decir, los nirmanakaya. En ese mismo momento se experimentan todos los nirmanakayas que se requieren para ayudar a los seres de todos los reinos. Entonces, imaginen, en ese momento se convierte en las infinitas emanaciones por primera vez. ¿De acuerdo? Parece fabuloso, ¿no? Vale la pena intentarlo. Entonces, tienes tu propio paraíso, tu propio Okmin, percibes la totalidad de todas las cosas, experimentas la omnisciencia por primera vez, te das cuenta de que ya se ha eliminado, el fin absoluto del envejecimiento y la muerte, manifiestas tu Dharmakaya, que es la vacuidad de los otros tres cuerpos, ¿sí? Y experimentas la iluminación de todas las cosas del universo, ¿sí? Entonces ves todas las cosas del universo como perfectamente iluminadas y transformas o dejas tu cuerpo en el paraíso, experimentas tu Sambhogakaya y experimentas las emanaciones. Entonces, esto es lo que dice Lord Ay, Maitreya, ¿sí? Que sucede en el momento mismo de la iluminación. Y como verán, eh, es la pregunta de tarea. Y quiero decirle que es como la uno. Entonces, vamos a avanzar porque si no, no acabo otra vez esta clase. Tengo la esperanza de acabar esta clase hoy. Muy bien. Eso es lo que se experimenta en el momento en que te iluminas. ¿Y por qué no existe la verdad del sufrimiento en un paraíso de Buda? ¿Por qué en Okmin no hay sufrimiento? ¿Qué les parece? no hay percepción, es incorrecta, no hay autoexistencia, todo es vacuidad. ¿Qué más? Sí, Compasión pues, infinita. las aflicciones no hay kleshas. Es correcto. ¿Se acuerdan que dijimos, dejamos atrás el karma y las kleshas? Ujú. ¿Sí? Y solamente hay ofrendas y mérito. Mm. Entonces, justamente, no hay karmas negativos, no hay aflicciones mentales, no hay nada que impulse, porque acuérdense que lo que impulsa el karma son las aflicciones mentales. Ya hemos dejado atrás los 84.000, entonces, por eso en un paraíso budista no hay... no hay sufrimiento. La razón por la que no hay sufrimiento es porque ya dejamos atrás el karma negativo y las cosas que el karma crea. Entonces están eliminadas las causas. Acuérdense que eh, las cuatro verdades del área. El sufrimiento, el sufrimiento es causado, el sufrimiento puede cesar, ¿sí? Y hay un camino. ¿Y cuál es el camino? Dejar de cometer el karma, meter el palito en la rueda. Hay que meter el palito en la rueda y entonces lo que causa, el karma que causa el sufrimiento, ese es el que ya no está. Y entonces, eh, Okmin lo experimentas, ¿verdad? Alguien que quisiera leer esta para que nos acordemos. Si quieren, yo la leo. Adelante. La vacuidad la alcanzas, la haces surgir.
pero nunca se puede decir que la haya desarrollado ni que la haya generado, ni nada parecido. La vacuidad es permanente e inmutable. Nunca puede crecer. Cuando eres un Buda, percibes todas las mentes de todos los otros Budas y sus vacuidades. Entonces, era lo que platicábamos hace un momento. Cuando nosotros, es fantástico. Recuerdo una vez cuando Geshe la describía cómo son las percepciones. Decían, nosotros creemos que cuando vemos un auto, lo vemos chiquito y después vemos el auto grande y creemos que es el auto el que está creciendo y pasando de un carro que está como lejos así, ¿sí? Y luego pensamos que el auto crece, ¿sí? Como este Buda. Está lejos acá y lo vemos chiquito, después más grande y más grande, ¿sí? Y pensamos que eso está creciendo, pero cuando se trata de imágenes mentales, de ver cómo son las imágenes mentales, lo que está sucediendo es que vemos una imagen chiquita, después vemos una imagen más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, pero son proyecciones, ¿sí? Son píxeles, ¿sí? Los píxeles al principio están acá y luego están más píxeles, más píxeles, más píxeles. Eso es, a eso se refiere. La vacuidad es pantalla todo el tiempo. No se genera, no se desarrolla, no crece. Solamente nosotros estamos agrupando en píxeles más grandes el objeto que estamos viendo, ¿sí? Pero son constructos sobre una pantalla. La pantalla tiene 100% de capacidad de recibir esa proyección. Por eso nunca puede crecer. Cuando nos vamos al cine, la pantalla es del mismo tamaño. Nuestro error consiste en creer que verdaderamente esa pantalla está ahí de su propio lado, ¿sí? Por eso existe la vacuidad de la vacuidad. La vacuidad también está vacía. El concepto vacuidad también está vacío. También se forma, es una construcción que se forma en nuestra mente. ¿De acuerdo? Es permanente, la vacuidad es inmutable. ¿Por qué? Porque es una ausencia. Lo que no hay, no se puede. Imagínense que ustedes quieran comer lo que no hay. ¿Sí? ¿Pueden comer lo que no hay? No, no hay manera. Abres el refri y solo hay parrilla, ¿sí? Abres tu refri y solo hay parrilla. ¿No les pasa los viernes? ¿No les pasa los fines de semana cuando ya tienen que irse al supermercado? No hay manera de comer lo que no hay. Y piensen de esa manera en la vacuidad. No se puede cambiar lo que no hay. Es inmutable. Si no agarro y voy al súper a traer algo y poner en el refri, no hay manera de que me pueda comer alguna cosa, ¿sí? Igual pasa con el karma. Si yo no acumulo mérito, no hay manera de que me experimente como Buda. Si no acumulo mérito, no hay manera de que experimente paraísos. Y si no tiro las cosas que están descompuestas del refri, no hay manera de que me deshaga del mal olor al abrir el refri. Tengo que sacar lo que está descompuesto, limpiar el refri para que pueda recibir
lo que provoca cosas agradables al abrir el refri. Por eso dice, no se puede decir que se haya desarrollado. Por sí solo no se va a cargar. No hay manera, es una ausencia, es lo que no hay. ¿De acuerdo? Muy bien. Geshe-la dice que el paraíso no está lejos, está en tomar decisiones. En tomar decisiones de sacar lo que está podrido del refri y meter lo que sí queremos. No son cosas místicas, es algo muy, muy práctico. Entonces, ¿quién no ha leído hoy todavía? Anímese. No, Adelante, Adi, bienvenida. buenos días. Bueno, Osubuti, cualquier hijo o hija de familia noble que tome un sutra como este, o que lo sostenga o lo lea o lo comprenda plenamente, sufrirá, sufrirá intensamente. ¿Por qué es así? Porque Osubuti, esos seres están purificando el karma no virtuoso de toda la cadena de sus vidas anteriores, karma que les habría llevado a reinos inferiores. Al purificar este karma, este les hace sufrir aquí en esta vida. Así conseguirán limpiar el karma de estos actos no virtuosos de sus vidas anteriores y también alcanzarán la iluminación de un Buda. así es. Entonces, no vamos a dejar de encontrarnos con Reyes Kalinga. Pero si lo pensamos bien, no hay manera de que dejemos de encontrarnos con Reyes Kalingas multiplicados si es que no hacemos algo. Si seguimos metiendo cosas en nuestro refri sin sacar lo que está podrido, todo lo que meta ahí se va a pudrir. ¿Sí se fijan? Entonces, para quienes quisieran asustarse por esta advertencia, yo nomás digo, está peor continuar con el otro sistema. ¿Sí o no? Este por lo menos son las que ya vi que están ahí. Ya vi de dónde vienen. Ya vi el origen. Recuerdo que Geshe-la nos decía que en su cocina goteaba, ¿sí? Goteaba en la cocina y se llenaba de charco, se mojaba todo el piso, ¿no? Y no puedes continuar recogiendo el agua del piso de la cocina para siempre. Necesitas encontrar la fuga en la cañería. Necesitas poner en la causa raíz, poner la solución. ¿Y cómo ponemos la solución? Lo más genial es que esta solución se da estudiando, compartiendo, ¿qué cosa? Estás muteada, Nana. Compartiendo el Dharma y la forma de tener las aflicciones mentales, que es el Marmahat, es como el punto. Así es. Esto se da usando la sabiduría. Y una de las formas de usarla es aplicar 4 fuerzas para purificar el karma. Estas fueron derivadas del Sutra de las 4 prácticas. Y si es un sutra, ¿quién la enseñó? Buda. El Buda. Sí es cierto que hay sutras que no son del Buda, pero no es el caso de él. El Sutra de las 4 prácticas la enseñó Lord Buda. Lo que pasa es que la palabra sutra, si recuerdan, también quiere decir libro cogido. Entonces, vamos a ver de nueva cuenta, probablemente ustedes ya
en algún momento. ¿Quiénes ya conocen las cuatro fuerzas para purificar el karma? Yo. Levanten la mano los que ya tomaron ¿sí? Sí, todos. Muy bien. Entonces lo vamos a hacer rápidamente. La primera de las cuatro fuerzas es el refugio, la fuerza que hace que te puedas levantar, lo que te vuelve a poner de pie, dice Geshe-la, lo que te da protección real, y es el refugio y la bodhicitta. A mí me gusta llamarle, aunque aquí en esta enseñanza se llama la fuerza de los cimientos, a mí me gusta ponerle nombres con R y le llamo las 4 Rs, ¿sí? Las 4 Rs. Ni me acuerdo dónde fue la primera vez que encontré que se podía ponerle nombres con R. Pero podemos empezar con la primera R, que es el refugio. ¿Y qué es tomar refugio? Es pensar que si pasan cosas malas, ¿de dónde viene? De mí. De mí. Y recordar que todo está vacío. Voy a cerrar la puerta, perdón, un poquito más. Me voy a extender, déjenme checar el horario. Ahora, a ver si ya estoy en 9:01. Déjenme terminar con esta parte. A ver cuánto nos falta. Ay, qué canción falta todavía. Muy bien, voy a terminar con las 4 fuerzas. Entonces, tomar refugio es pensar que si pasan cosas malas, están vacías y eso es lo que te da protección. Y nada más te puede proteger. Pensar en la vacuidad de las cosas. Y si tienes bodhicitta, te enojas, pero agarras el problema como una oportunidad. ¿Sí? Agarras un problema como, por ejemplo, si a alguien le dan el puesto que tú querías en el trabajo y te enojas, entonces, ¿dónde está tu bodhicitta? ¿Sí? Reconoces que probablemente no te portaste bien con los demás cuando tienes esa situación. ¿Sí? Y eso es lo que te protege, el hecho de entonces tomar refugio. Lo que viene de afuera no está ahí de su propio lado. Entonces aplicas el conocimiento correcto y enderezas la dirección que toma tu corazón. ¿De acuerdo? Luego tenemos la fuerza de la destrucción. ¿Y por qué se llama la fuerza de la destrucción? Porque esto es lo que destruye lo que está pasando. Y le podemos poner una letra R también, porque arrepentimiento inteligente a mí me suena a remordimiento. Esa palabra remordimiento, cuando le pones es que lo vuelves a hacer. Y mordimiento es que si tú no resuelves hacer algo, lo vas a volver a morder. ¿Te fijas? Por eso me gusta remordimiento en la fuerza de la destrucción, porque me recuerda que si no hago algo, ese veneno ya me lo tomé. ¿Se fijan? Entonces dispara el darte cuenta de que si tú sigues en ese tren, vas a volver a encontrarte con ese mismo tipo de experiencias. Y dices, oh no, ya sembré esto. No es culposo, porque saben que la culpa no le ayuda a nadie, ¿sí? La culpa no retrocede lo que hiciste. Darte cuenta de que te vas a volver a encontrar con la misma consecuencia, con la misma esencia de lo que sembraste,
Eso sí te ayuda, ¿sí? Eso dispara la siguiente fuerza. ¿Se fijan? Entonces, el remordimiento inteligente es que vas a encontrarte con la misma semilla, con el propio sufrimiento en el futuro. Una vez que está plantada, vas a tener un resultado similar. Y la fuerza debe contener la mala acción. Y esa es la fuerza de la restricción. ¿Se fijan? Refugio, remordimiento, restricción. Ya tenemos 3 Rs. No lo hagas otra vez. Pon un límite de tiempo. No pases por alto tu pandillero más fuerte. Preséntale batalla. Porque si no le presentas batalla a tu pandillero más fuerte, él solito no se va a ir. ¿De acuerdo? Eso va a evitar, como dicen, la pastilla del día siguiente, ¿no? Vamos a trabajar poniéndole un límite de tiempo. Ah, no, no puedo dejar de enojarme. Esta persona ni bien pone un piecito dentro de la casa y yo ya empiezo a perturbarme. Seguro me va a decir algo que no me gusta. ¿De acuerdo? 4 minutitos más. Seguro va a decir algo que no me gusta. Entonces me voy a preparar. No sé, háganse tonglen. Si lo van a ver, si saben que se lo van a encontrar, ya premediten el responder con bondad y compasión. Premediten la reflexión de que es un cartero y que no va a tener que pagar nada por la cuenta de banco que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Premediten el verlo como Budas. Y por último, la restauración, el balance. Voy a hacer algo para compensar, para activar la compensación. Compensar esto que yo hice. Como dice Nana, voy a ir a lo mejor a plantar otros arbolitos y dedicar para que nadie más tire árboles. ¿De acuerdo? Y esto viene, como comentábamos, de la enseñanza de las 4 fuerzas de purificación en el Sutra de las 4 prácticas enseñado por el señor Buda, que es Chushi Tenpai-do. Muy bien. Y les voy a mostrar la tarea de meditación, por si acaso ya lo pueden hacer. Es sobre el motivo por el cual alguien que estudia este sutra puede sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esa meditación la podemos hacer. Y les voy a pasar esta presentación. Vamos a discutir las próximas, las que se quedaron en el tintero, que creo que es la 5ª pregunta. ¿Sí? La próxima vez no quisiera robarles más de su tiempo. Y vamos a hacer la oración final. Entonces, esta es Moonland, la ofrenda de un mundo perfecto. ¿Quién quiere leer? ¿Les parece bien? Yo, Aquí está la gran tierra, colmada del olor del incienso, cubierta con un manto de flores, la gran montaña, los 4 continentes, llevando una joya del sol y la luna. En mi mente los hago el paraíso de un Buda y te lo ofrezco todo a ti. Que todo ser viviente experimente el mundo puro. Idam Guru Ratnamandalam Karniyatayami. Y acá tenemos Gewa. En tibetano, Gewa di. No, si quieres así. Así.
nos queda grabado lo que significa también. Ahí Por la la- bondad de lo que acabo de hacer, que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría, y así obtengan los dos cuerpos últimos que el mérito y la sabiduría hacen. Muy bien, muchas gracias chicos, gracias por darme la oportunidad de compartir esto, que tengan una semana increíble y nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a ustedes por Gracias, Bárbara. la Chao. pronunciación. Adiós. Ya. Oye, Bárbara, ¿te Y, puedo robar un segundito? claro, voy a parar la grabación y te escucho con muchísimo gusto.